Vamos a continuar con nuestras clases, esta vez hablando de las hormonas. Tenemos una hormona vegetal, también llamado fitohormonas, fitorreguladores o reguladores de... O sea, hay diferentes nombres que reciben las hormonas. Podemos mencionar que son señales químicos que controlan los diferentes procesos de las diferentes plantas, ¿no? Además, son moléculas químicas o compuestos orgánicos sintetizados en alguna parte de la planta, ¿no? Y actúan en pequeñas cantidades, regulan el metabolismo y diferentes procesos fisiológicos de la planta. Acá justamente vamos a hacer una planta qué factores necesita, y acá vemos factores externos y factores internos, ¿no? Dentro de ahí estamos viendo una plantita de copoazú. Tenemos o necesitamos luz para que viva la planta, ¿no? Entonces, para su fotosíntesis, ¿no? Una vez teniéndolos, capta el CO2 del medio ambiente. También necesitamos nutriente o alimentos para la planta. Estos nutrientes tienen que estar disueltos en agua o en humedad para que aproveche la planta. Y también tenemos factores internos, que serían las hormonas, ¿no? Dentro de las plantas están, ¿no? Para el desarrollo o crecimiento de las plantas. Acá estamos viendo una plantita. Entonces, ¿en qué parte se forman las hormonas? En mayor concentración, ¿no? Las hormonas casi en su generalidad se encuentran casi en todas partes de las plantas, ¿no? O se forman, pero en mayor concentración eso es lo que vamos a mencionar, ¿no? Y tenemos las auxinas y las gibberelinas en el ápice del tallo. También tenemos el etileno que se encuentra en el tallo, ¿no? En el tallo de las plantas, o sea, mayor concentración. Por otra parte, el ácido abscísico que se encuentra en las hojas. Y finalmente, las citoquininas que se forman en las raíces. Ahora, estos 5 grupos de hormonas vamos a hacer el estudio correspondiente, ¿no? Las principales hormonas vegetales. Tenemos las auxinas, las gibberelinas, tenemos las citoquininas o citocininas, el ácido abscísico y el etileno, ¿no? Este último es el único hormona que se encuentra en estado gaseoso, ¿no? En gas. Vamos a ver las auxinas. Las auxinas, en forma general, ya hemos definido, ¿no? ¿Qué son las hormonas? Pero acá nuevamente en cada tipo de hormona o clasificación vamos a recordar, ¿no? Son grupo de fitohormonas, ¿no? Que funcionan como reguladores de crecimiento. ¿Dónde se forma? Ya hemos mencionado también, pero también hay en otras partes, ¿no? Sintetizan en el ápice del tallo, y en el meristemo y en las hojas y embriones de la planta o de la semilla, ¿no? En todo caso. Tenemos el proceso que activan el crecimiento, la longitud y el grosor de los tallos, ¿no? Y ramas, y también de las flores, ¿no? O sea, aumenta el diámetro, quiere decir, ¿no? Cuando hay bastante auxina, tanto de las ramas como de los tallos, y también activan la floración, ¿no? Por otra parte, también en el fototropismo del tallo. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar la luz, ¿no? Hacia la luz va a crecer la plantita. Y también el geotropismo de la raíz, más que todo de los raíces laterales, ¿no? Entonces, abajo igual forman, en el raíz principal o secundaria salen varios raíces laterales. Favorece la partenocarpia de los frutos. O sea, ¿qué quiere decir partenocarpia? Son frutos que no tienen semilla, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una partecita, se nota ¿cómo se llama esto? De la piña, ¿no? No sé si conocen el caqui, casi parecido a tomate, ¿no? Entonces, eso si comemos no tiene semilla. A eso se le llama frutos partenocarpia. Entonces, todos los frutos ustedes como agrónomos tienen que saber, ¿no? Y finalmente, el proceso que inhibe, o sea, que evita, ¿no? El crecimiento de las yemas, hace que no se desarrollen en los alrededores, lateralmente, ¿no?
del tallo y la abscisión de las hojas. ¿Qué quiere decir abscisión? Ahí está, caída de las hojas. O sea, hace que no se caigan las hojitas, ¿no?, de las plantas. Ahora vamos a ver otra de las hormonas, las giberilinas. A esto igualmente ya definimos, son los que regulan los diferentes procesos de las plantas, todas las hormonas, ¿no? Lugar de formación, meristemos primario y semillas en germinación. Ahí es donde se forman las giberilinas, ¿no? Por otra parte, los procesos que actúan rompe la latencia de las semillas, o sea, en germinación, ¿no? O sea, está ahí la semilla, si le agregamos giberelina, entonces va, como decir, va a empezar a germinar. O sea, la germinación de las semillas. Los brotes, alargamiento del tallo, o sea, por ejemplo, un tallo, a ver, podemos de una cebada o de una avena, entonces, esos entrenudos va a ser largo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y también incluso la caña de azúcar, ¿no? Van a ser largos cuando lo añadimos esta hormona, ¿no? Y también entre nudos, ¿no? Como dice, ¿no? Entre nudo y nudo, ¿no? Ese es en caso de caña y cebada. Y también en los frutos, ¿no? Y estimula la floración. En los frutos, acá estamos viendo, ¿no? Estas son uvas que no están tratados con ninguna hormona, mientras esto está tratado, por eso son largos los frutos, ¿no? Entonces, hay un tratamiento con giberelinas, la uva, y son largas, ¿no? Y estos son casi círculos o redondos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo hace la giberelina al añadir algún fruto, ¿no? Y finalmente tenemos los que evitan, ¿no? El proceso que evitan, inhiben, es la maduración de los frutos, hace que no madure, ¿no?, los frutos. Vamos a ver ahora los citoquininas o las citocininas, ¿no? Es otra hormona, ¿no?, que ya hemos definido que es un grupo de hormonas vegetales que regulan diferentes aspectos del crecimiento. Lugar de formación en el meristemo, ¿no? Procesos que activan, o sea, hace esta hormona la división celular, ¿no? Más que todo en el crecimiento, ¿no? Cuando se multiplican las células, entonces quiere decir que hay crecimiento. Tanto de ramas laterales, favorece la síntesis de la clorofila, o sea, ayuda, ¿no?, en la síntesis de la clorofila, ¿no? O sea, esta hormona es la que ayuda, ¿no?, tanto a las plantas digamos, aprovechan, ¿no?, o se forman en mayor cantidad. También la abscisión, pérdida, dice, ¿no?, una parte de la planta, resistencia a herbívoros. ¿Qué quiere decir abscisión, no? Es la pérdida, puede perder por las hojas o el fruto, alguna parte de la planta. A eso se refiere abscisión. Mientras también una parte de la planta, dice, ¿no?, resistencia a herbívoros, o sea, cuando hay mayor concentración de citoquinina, ya no es palatable para los animales, ¿no? Entonces, eso es justamente esta hormona que cumple, ¿no? También podemos decir que inhibe el letargo de las semillas, o sea, hace retardar las semillas, ¿no? Proviene la senescencia, o sea, ¿qué quiere decir senescencia? Es el envejecimiento, ¿no? O sea, no hace envejecer esta hormona, ¿no? Entonces son algunas cosas muy importantes de esta hormona, ¿no? Ahora vamos a ver el ácido abscísico, ¿no? Ya hemos definido, nuevamente, se encuentra en todas las plantas superiores y musgos, ¿no? Lugar de formación en las semillas, tallos, hojas y frutos. Acá tenemos el proceso que activa la abscisión de los frutos. Ya hemos dicho que es abscisión, ¿no? Cierre de estomas, o sea, activa el cierre de estomas de las plantas. Acelera la pérdida de la o sea, pierde el color de las hojas, ¿no? Ya se volverán amarillos. La senescencia de las hojas, ya hemos explicado también qué es senescencia. Mantiene la latencia de las semillas, o sea, va a seguir vivo, en otras palabras, las semillas, ¿no?, cuando vamos a añadir el ácido abscísico. Regula la apertura y cierre de las estomas, ¿no? O sea, en un momento va a abrir, en un momento también va cerrar, ¿no? Como dice, cierre de estomas, ¿no? O sea, activa cierre, pero va a haber
abrir y cerrar, ¿no? Eso es. Y finalmente acá el proceso que inhibe, o sea, evita el crecimiento, la división celular. O sea, si le añadimos no va a crecer las plantas, ¿no? Más que todo las plantas adultas, dice acá, como estamos mencionando. Entonces, esos son los que cumple el ácido abscísico. Y finalmente tenemos el etileno, que es un gas, es el único, ¿no? Entonces podemos decir que es una hormona que se encarga de los procesos de estrés de la planta y maduración de los frutos, ¿no? O sea, cómo más o menos a la planta lo va a someter, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? El lugar de formación en las hojas y en los frutos. Procesos que activan la maduración de la fruta. O sea, rápidamente va a madurar las frutas, ¿no? La senescencia de las hojas, también ya hemos explicado qué es senescencia. Y los frutos. El epinastia. ¿Qué quiere decir epinastia, no? Más ahorita con una figurita vamos a ver. De las hojas y la formación de los raíces, ¿no? O sea, hace que se forme las raíces. Acá tenemos, no sé si acá se nota, ¿no? Fíjense, acá hay unos hojas caídas, ¿no? Como caídas. No, ese es el etileno, es que está forzando a que las hojas estuvieran como caídas, ¿no? Hasta las ramitas acá se nota, ¿no? Entonces, eso es justamente la curvatura de las hojas como está mencionando, ¿no? Entonces, esa es la forma, y esa es la curvatura o epinastia de las hojas, ¿no? Es cuando empieza a curvear las hojas, ¿no? Esa es la epinastia. Y la formación de raíces que justamente es dentro de la tierra, ¿no? Y finalmente, el proceso que inhiben el alargamiento de entre nudos. O sea, esto también cumple el alargamiento, ¿no? En caso del caña de azúcar puede ser, ¿no? Entonces, grandes entrenudos va a haber, ¿no? Lo va a evitar el alargamiento entre los nudos, ¿no? O sea, evita el etileno, ¿no? Entonces, eso es la última hormona que justamente acá hemos visto, ¿no? Bueno, compañeros, hasta acá va a ser la clase de hoy. Bueno, concluimos acá.